Yesa Peñita, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a ver en el vídeo de hoy una cosa que la verdad que no es fácil de encontrar por YouTube, ¿vale? Vamos a comparar cuánto cuesta vivir en España con lo que cobra un español medio, ¿vale? Entonces vamos a poder ver cuándo ha sido más fácil vivir o cuándo el nivel de vida es bastante mayor a lo que se viene cobrando en España. Así que si te gusta este tipo de vídeos, no dudes en ponerme un comentario y decir qué te ha parecido, así como suscribirte en caso de que quieras ver vídeos similares. Vamos al vídeo. ¿Nunca os habéis preguntado si, por ejemplo, vuestros padres encontraron un empleo con mayores facilidades o se cobraba más con respecto a lo que se pedía por vivir, no a ese coste de vida? Yo es una cosa que siempre me he preguntado, ¿no? A raíz de esa pregunta, lo que he hecho ha sido desarrollar este vídeo, ¿vale? Es un estudio que, siendo realistas, tendría un montón de variables, ¿vale? Tendríamos un montón de factores a tener en cuenta. Pero creo que cogiendo solo dos de ellos, como son el IPC y coger el SMI, nos pueden dar datos o nos pueden dar más o menos una idea general de por dónde pueden ir los tiros, ¿vale? Por una parte tenemos el SMI, ¿vale? El SMI viene a ser el salario mínimo interprofesional, ¿vale? ¿Y qué es esto el salario mínimo interprofesional? Pues es una cantidad que fija el gobierno, ¿vale? Y es el mínimo a pagar a un empleado en el país. Por ejemplo, aquí en España el salario mínimo interprofesional a 2023 acaba de entrar en vigencia la ley que dice que es de 1.080 euros al mes, ¿vale? ¿Qué significa? Que tú, un empleado que esté a 40 horas, no puedes pagarle por ley menos de esta cantidad, ¿vale? Se fija un mínimo. ¿Y qué es el IPC? Es índice de precios del consumidor, es un KPI que lo que nos dice es cómo se ha comportado la economía con respecto al año pasado. Pues bien, para el estudio simplemente lo que hemos hecho es enfrentar estos dos datos, ¿vale? Pero para eso lo que hemos tenido que estimar es un coste mínimo viable de vida, ¿vale? Yo he estimado para este estudio 1.250 euros y os voy a decir el porqué. Si vas a internet a verlo, ves que no hay un término fijo, sino que se mueve entre una horquilla entre los 1.000 y los 1.500 euros. Y os voy a decir por qué yo considero que 1.250 es el óptimo, ¿vale? En mi opinión, vivir y sobrevivir son dos cosas completamente distintas. Todo el mundo puede vivir con 500 euros al mes, pero ¿a qué coste? Viviendo en casa de tus padres queriéndote independizar, porque no puedes pagar un alquiler. O en el caso de que vivas con tu pareja y por lo que sea se acabe, tener que buscar otro compañero de piso, ¿vale? En mi opinión, eso es sobrevivir, ¿vale? Porque tú no tienes elección sobre lo que puedes hacer. Tú no tienes la libertad de alquilarte un piso, ¿vale? En el caso de que tú quieras vivir solo, un piso para ti de 1 o 2 habitaciones, comida, luz, agua, toda esta serie de gastos, en mi experiencia, menos de 1.250 euros. A día de hoy es inviable, por lo que es la cantidad que en este estudio vamos a fijar. Ahora que hemos explicado el porqué de estos 1.250 euros, lo que hay que hacer es extraer los datos tanto del IPC como del SMI. Teniendo ya sacados todos los datos de los diferentes años, de cuánto se cobraba como mínimo y cuánto era el nivel de vida, veo más intuitivo que hagamos unas gráficas y lo veamos sobre ellas. Así que vamos allá. En este primer gráfico lo que vemos es una relación entre el SMI y el IPC. Cómo han ido variando con el paso de los años el uno respecto del otro. Y si nos fijamos vemos que van bastante de la mano, ¿vale? Salvo alguna anomalía como por ejemplo en 2019, que la diferencia es muy notable. Esto se debe a que el gobierno español aumentó el SMI en más de un 20%. La realidad es que el resto de los años más o menos han ido a la par. En este segundo gráfico lo que vemos es, en términos absolutos, cómo ha ido variando tanto el SMI como el IPC, ¿vale? Si nos fijamos en la línea azul, que lo que nos indica es el coste de vida, vemos que ha ido al alza claramente. También al alza vemos que va el IPC, pero no siguiendo la misma tendencia. Si bien empezaron con una diferencia en 1976, podemos decir que la diferencia es mínima, hay unos máximos como podría ser 2015, 2016 o por el 2004, 2005, donde cobrar el salario mínimo significaba estar muy por debajo de poder cubrir las necesidades óptimas, porque no mínimas, porque al final tú puedes vivir con mucho menos dinero, pero lo que yo considero óptimo no es lo que yo considero mínimo, ¿vale? Entonces, vemos cómo con el paso de los años se ha acentuado y ahora, gracias a las subidas del salario mínimo interprofesional que ha habido desde el gobierno de España, esa diferencia se ha ido cerrando. Otra cosa, como ya comentaremos, es que estas subidas del salario mínimo internacional hagan bien al país o no hagan bien.
El caso es que la diferencia sí que la reducen. Ya hemos visto estas dos gráficas, pero para verlo aún desde un punto de vista más claro, he sacado una tercera que nos va a comparar el nivel de los índices de precios del consumidor, el IPC, con respecto del salario mínimo internacional. Así veremos que en el punto más alto la diferencia era mayor, por lo tanto costaba más con el salario mínimo internacional, mientras que cuando la diferencia sea menor quiere decir que ese coste es menos pronunciado, que casi se puede llegar a vivir. Así que vamos a verlo. Pero para ver cuál es el punto donde la diferencia entre las dos líneas es mayor, lo que hemos hecho es sacar este gráfico, que no es más que poner el coste de vida en relación al SMI, ¿vale? Por ejemplo, para el año 1979, teniendo en cuenta el SMI de ese año, el coste de vida era un 30% superior. Entonces, teniendo esto claro, podemos ver claramente que el año que más diferencia ha habido entre el coste de vida y el SMI ha sido en 2003, y en este año sería el año que más ha costado, según este estudio, llegar a fin de mes o conseguir un sueldo digno para cubrir todas las necesidades que nosotros hemos estimado. Mientras que ahora, en 2020 y 2023, 2022, 2021, estaríamos en mínimos, ya que cobrando el salario mínimo interprofesional español, podríamos nos faltaría para el caso del 2020 un 10% y para el caso de 2023 estará en torno al 17%, nos faltaría ese 17% para poder abarcar todos los gastos que supone un nivel de vida que hemos estimado en este vídeo. Subiendo el SMI, lo que se consigue es que la gente que no tenga base económica en tu país esté contenta, porque objetivamente ellos tienen más dinero. Pero ¿qué pasa? Que esto para tu país, subirlo porque sí, no es bueno. Yo os voy a explicar el porqué. Porque cualquier empresa que se forme, es importante entender que cualquier empresa lo que busca es beneficios, pero para poder sobrevivir, ¿vale? Entendiendo esto y entendiendo también que la empresa privada es la que genera riqueza en un país, lo que no se puede es dilapidar a estas empresas, ¿vale? Aumentándoles sus costes sin ninguna justificación, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo que se va a ver bastante fácil. Imaginaos que tengo una empresa y vendo productos sanitarios, por ejemplo. Tengo dos comerciales, ¿vale? Vamos a hablar del comercial 1 y del comercial 2. El comercial 1 me genera en beneficio por ventas 100 euros al día y me cuesta 120 euros de sueldo al día, ¿vale? Tiene un buen sueldo porque antes vendía mucho más, ¿no? Entonces, se ha acomodado por lo que sea y me genera 100 euros de beneficios al día. Esto en un día no pasa nada, se puede soportar, hay días buenos y malos, pero si esta tendencia es así durante meses, este empleado generará pérdidas a la empresa. ¿Qué haría yo? Tendría que bajarle el sueldo. Primero hablaría con él, le diría, oye, estos son los resultados que estás obteniendo. No puede ser que teniendo estos resultados yo te mantenga el sueldo. Te lo tendría que bajar. Pero ¿qué pasa si no puedo bajarlo porque me dicen que el salario mínimo interprofesional es de 120 euros al mes? Simplemente mi empresa no va a poder tener empleados, no va a poder vender y voy a tener que cerrar. El comercial número 2 genera 200 euros de beneficios al día y me cuesta 120 euros, ¿no? Pues bien, los gobiernos, en mi opinión, si quisieran subir el salario mínimo interprofesional, primero tendrían que asegurarse de que la productividad aumentase, porque no tiene ningún sentido que la productividad, lo que genera, sea lo mismo y los costes sean mayores, porque al final lo que reduce es un porcentaje de beneficio. Y puede ser que algunas empresas tengan mucho beneficio, pero la ventaja del sistema debería ser de, si no estás contento con tu empresa porque no tienes buenas condiciones, te cambias a la siguiente. Entonces, a grandes rasgos y aplicando esto a todas las empresas del país, lo que se consigue subiendo el SMI sin tener en cuenta que no ha aumentado la productividad del empleado o del empleo, asfixia a las empresas y generarle más problemas a la hora de llegar a fin de mes. Por eso los gobiernos de los estados lo que deberían es preocuparse de la formación y la productivización cada vez más del empleo y no así de subir los sueldos sin ton ni son. Dicho esto, por la conclusión del estudio tenemos que decir que, como he dicho al principio, el estudio en sí tendría muchísimas más variables a considerar, ¿vale? Os voy a decir algunas de las cosas que hemos tomado como ciertas
sin saberlo 100%, que pueden influir bastante en el estudio. Por ejemplo, antes del 2002 en España existía la peseta. ¿Qué hemos hecho? Hemos omitido esto. Si os dais cuenta, en la tabla que hemos visto está todo en euros. Hemos cogido el valor de la peseta y lo hemos igualado al valor del euro. Esto en realidad no sabemos si es así, por lo que tendríamos que tener cuidado con esto. Por otra parte, hemos asumido también un salario viable para vivir de 1.250 euros. Esta es una suposición que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, como estaréis viendo en la pantalla, el alquiler de Ciudad Real es mucho más barato que el alquiler en Madrid y a lo mejor con 900 euros podrías vivir. Pero ¿cuánta gente vive en Ciudad Real y cuánta gente vive en Madrid? Entonces, buscando un poco homogeneizar todo, 1.250 euros, como he dicho anteriormente, me parece correcto. Pero en mi opinión, la certeza que hemos asumido de que todo el mundo cobra el SMI no es para nada real, porque no sabemos qué porcentaje de todo el tejido laboral, en este caso español, cobra el SMI. Hay gente que cobra por encima, bastante. Lo normal, de hecho, en España te diría que no es cobrar el SMI, pero no sabemos qué porcentaje de la gente su sueldo es superior al SMI, y de los que tienen un sueldo superior al SMI no sabemos en qué porcentaje es superior. Por lo tanto, asumir que todo el mundo cobra el SMI no es cierto bajo ningún caso. Aún así, en mi opinión, creo que este estudio puede arrojar algo y puede darnos una idea de cómo ha ido evolucionando el tejido laboral en España. Vistas estas tres cosas que hemos asumido, quiero que me des tu opinión en los comentarios de si crees que este estudio guarda algo de viabilidad y se puede ver algún patrón que crees real en tu opinión, o si por el contrario crees que el haber reducido el estudio a dos variables lo que hace es especular y no guarda ningún sentido con lo que se vive en las calles. Así que sin más, considera suscribirte si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.